invierno. Frío, la tormenta de nieve que comienza, para cada persona es algo diferente. Los románticos se maravillan con los árboles cubiertos de nieve, cuyas ramas se ven tan hermosas contra el cielo oscuro. Los conductores frustrados se quejan del hielo en las calles. Los niños se alegran de la oportunidad de jugar en la nieve. Los poetas, tal vez, escribirán algún verso sobre cómo la tormenta cubre el cielo con oscuridad. Pero un hombre solitario, vestido inapropiadamente para el clima, apoyado en un bastón, no pensaba en romanticismo, ni en poesía, ni en la belleza de la naturaleza. Tenía frío, hambre, quería encontrar un refugio donde pasar la noche sin morir de frío. Mueve esos cascos, viejo. De repente se oyó desde atrás. ¿Qué hacen los viejos vagando por las calles con este tiempo? Deberían estar en casa. Un hombre bien vestido de mediana edad lo adelantó. El hombre con el bastón sonrió, no era un viejo, probablemente incluso era más joven que el descontento transeúnte, tenía apenas más de 30 años. Y estaría encantado de quedarse en casa, pero no tenía casa. Se llamaba John, y no se ofendió por la grosería del transeúnte. No era un hombre así, se solía culpar a sí mismo por sus problemas. Era huérfano desde el nacimiento, no conocía a sus padres, había vivido en un orfanato. Cuando era pequeño, vivía como todos los huérfanos, ni bien, ni mal, simplemente como podía. No conocía otra vida, por lo que pensaba que todo estaba bien, incluso si no lo estaba. Y cuando creció un poco, comenzó a escaparse del orfanato. No porque fuera insoportable o lo maltrataran, simplemente le gustaba la libertad. No le gustaba marchar en fila, comer lo que le daban en la cafetería a las horas determinadas, dormir y levantarse cuando le decían. Así que se escapaba. Mientras era pequeño, regresaba cuando llegaba el frío, cuando la ropa se desgastaba, cuando no había nada que comer. Lo regañaban, pero lo aceptaban, aunque sabían que volvería a escaparse. Tampoco le gustaba mucho estudiar, por lo que, cuando creció, comenzó a escaparse incluso en invierno. Y así se convirtió en un hombre libre. Sí, no le era fácil, pero ¿quién tiene la vida fácil ahora? ¿Y quién es realmente culpable? ¿Había recibido alguna educación, vivienda, vivía como los demás? Tal vez tenía sentido enojarse con sus padres, de los que no sabía nada. Al parecer, lo habían dejado cuando era un bebé. Pero quién sabe, tal vez fue para mejor que lo dejaran. Si eran capaces de abandonar a su propio hijo, tal vez era mejor que no estuvieran en su vida. Wah-John no pensaba en sus padres, y tampoco se quejaba del conductor que lo atropelló hace 6 meses y se dio a la fuga. Al final, él tenía la culpa, debía ser más cuidadoso. Más aún, no fue al hospital para tratar su pierna rota. Se consoló con lo que un conocido, también vagabundo, le dijo que sabía cómo curarlo. Él mismo se había roto varias veces los huesos, y todo sanaba bien. Si vas a esos médicos, nada más ven que eres un vagabundo, te harán experimentos. Pero nosotros lo haremos de esta manera. Y así, el conocido le vendó la pierna, atándola con unos tablones. Sanó más o menos, probablemente aún le duele, y sin el bastón ahora no puede caminar por mucho tiempo. Pero si hubiera ido al hospital, seguramente lo habrían tratado sin hacerle experimentos. Había una persona a la que John sí le guardaba rencor, al conserje. John solía dormir en un pequeño sótano. Pasó el invierno pasado allí sin problemas y, este otoño, también regresó como si fuera su propio hogar. El viejo conserje no tenía nada en contra de eso, si le dejabas una botella, si tenías dinero, él quedaba contento. Vive, John, caliéntate.
No estoy obligado a hacerte pasar frío ni a pedirte registro. Todo ser humano tiene derecho a su rincón, decía. Pero luego despidieron al anciano, ya fuera porque se fue por su cuenta o por su afición a las bebidas alcohólicas. Apareció un nuevo conserje, que inmediatamente colgó un enorme candado en la puerta del sótano. Además, reparó la puerta de tal forma que no se podía abrir por uno mismo, incluso si el nuevo dueño no estaba cerca. Pero casi siempre estaba cerca y echaba a John: lárgate de aquí, solo ensucias todo el territorio. No tolero a los borrachos. Duerme donde quieras, ¿qué me importa? Claro, a él no le importaba lo que John hiciera. Pero empezaron las heladas, y ahora, ¿dónde ir? Sí, era un hombre sin hogar, pero nunca robaba, siempre intentaba ganar lo que podía de manera honesta. Y si no lo lograba, se las ingeniaba como podía y casi no bebía, porque su alma no lo aceptaba. Tampoco tenía la costumbre de ensuciar, al contrario, trataba de mantener limpio el lugar donde vivía. Pero ahora, justo cuando comenzó el frío, cuando se desató la tormenta de nieve, no tenía ningún refugio. Así que John caminaba sin saber a dónde, simplemente seguía andando mientras sus piernas lo llevaban. Y lo llevaron hasta el final de una calle de las afueras, donde, aparentemente, no quedaba nada. Pero no, en la esquina había una casa bastante vieja, aparentemente abandonada desde hacía tiempo, nadie vivía allí. Pero no tenía otro lugar al que ir. John estaba cansado, su pierna le dolía mucho, su hombro también le dolía por el bastón, tenía frío, y estaba tan agradecido por esa casa, aunque fuera en tan mal estado. Claro que no esperaba encontrar una mesa puesta o una cama tendida, pero al menos podría resguardarse del viento y de la tormenta de nieve, que no hacía más que intensificarse. Siempre y cuando la puerta estuviera abierta. No hacía falta decir que ya nadie cerraba esa puerta desde hacía mucho. Se abrió fácilmente con la mano de John. Entró, temblando. Sí, era incómodo, oscuro, frío y tenía hambre. Para la cena, sinceramente, solo tenía una corteza de pan escondida bajo su abrigo, algo para masticar antes de dormir, y eso ya era un alivio. Recorrió la casa, inspeccionando su nuevo refugio temporal. Al parecer, las personas que vivieron allí se habían ido hace mucho tiempo, y si los antiguos dueños dejaron algo que sirviera para vivir, ya lo habían sacado o lo habían destruido por completo. Pero en su tiempo, esta casa fue una casa como cualquier otra. Incluso había una estufa en la cocina. Podría intentar encenderla si encontraba algo que sirviera como combustible. Y en realidad, había bastante de eso, restos de muebles, algunas maderas, papel, e incluso trapos viejos, todo serviría. Revisó las habitaciones, también vacías, sucias, con ventanas rotas y arregladas a medias con madera contrachapada, por donde entraba el frío. Bueno, podría pasar la noche allí. John volvió a la cocina, decidido a investigar la estufa. No había luz, por supuesto, pero sí tenía cerillas. Aunque él no fumaba, un vagabundo nunca va sin cerillas, son imprescindibles para momentos como este. John metió la mano en su bolsillo en busca de cerillas, pero en ese momento notó algo que no había visto antes. Aunque no se hizo más claro, por alguna rendija en una puerta parecía filtrarse una débil luz y hasta se oían algunos ruidos al otro lado. Al parecer, en tiempos mejores esa puerta daba a una despensa, y ahora, cegaramente, alguien estaba allí. ¿Pero quién? ¿Quién está ahí?, preguntó John, dando un paso hacia la puerta. No era un hombre miedoso, las circunstancias de su vida no le permitían ser un cobarde, pero tampoco tenía la imprudente valentía para hacer algo temerario.
Por si acaso, apretó más fuerte el bastón en su mano, dio otro paso hacia la puerta donde alguien parecía estar y volvió a llamar. Silencio. Bueno, no había otra opción. John abrió la puerta de golpe y se quedó paralizado. En una esquina, sobre una caja, había un niño de unos 10 años jugando con algún juguete moderno. John no tenía idea de qué era eso. Él nunca había tenido computadoras, teléfonos inteligentes ni tabletas, y ni siquiera sabía cómo se usaban. Pero a menudo veía a niños y adolescentes mirando sus pantallas pequeñas, olvidados de todo lo que sucedía a su alrededor. Y el niño, aparentemente, también estaba absorto. La luz que venía de la pantalla iluminaba tanto al niño como una parte de la despensa, y en esa tenue luz se podía ver que el chico estaba decentemente vestido. Claramente no era un niño callejero. Levantó la cabeza, primero con miedo, pero luego se calmó rápidamente al parecer darse cuenta de que no era peligroso. No estoy haciendo nada, dijo el niño. Solo estoy aquí sentado. Me escapé de casa y no quiero volver. ¿Y por qué? Se sorprendió John. Bueno, él también se había escapado varias veces, pero no de su casa, sino de un orfanato. Si hubiera tenido madre y padre, tal vez no habría huido. ¿Tienes padres? Medio, respondió el niño. Tengo madre, pero no padre. En su lugar está mi padrastro. Y fue de él de quien huí. Ya veo. ¿De verdad prefieres estar aquí, en esta casa vacía, pasando frío, en lugar de en un apartamento? Allí hace calor, hay comida, cama. Y, además, tienes a tu madre. ¿Ella no te protegería? Es un astuto, ese maldito, el chico resopló con desdén. Con ella, con la gente, se pone como un papá buenísimo, que no se le ocurriría nada malo. Pero en cuanto se da la vuelta a alguien, empieza con su verdadera cara. Bueno, no soy yo quien debe juzgar, claro. Yo nunca tuve padres, ni biológicos ni adoptivos. Mejor voy a intentar encender la estufa, a ver si nos calentamos. Y por la mañana, cuando pase la tormenta, te acompañaré a tu casa, si quieres. Solo asegúrate de llamar a tu madre, o escribe una carta, como sea que lo hagan. Yo nunca he tenido esos teléfonos. ¿Y quién es usted? Finalmente preguntó el niño. ¿Usted vive aquí? No lo había visto antes. No, yo vivía en otro lugar. Pero me echaron de allí. En realidad, soy un vagabundo. ¿Y por qué eres vagabundo? Porque también me gustaba escapar. Del orfanato. Y así llegué hasta aquí. Tú mejor llama, yo voy a intentar encender la estufa. No, mejor escribiré. Si llamo, ella va a gritar enseguida y me va a llamar a casa. Y cosas como esas. Mejor te ayudo con la estufa. ¿Crees que se prenderá? Vamos a intentarlo, si no, nos congelamos aquí durante la noche. Tú escribe, no mientas, porque si no, tu madre va a hacer que la policía venga corriendo. Nos van a encontrar y nos enviarán a un lugar que no queremos. Por cierto, me llamo John. ¿Y tú? Yo soy Matthew. El niño siguió tocando la pantalla con rapidez. Terminó de escribir y apagó el teléfono. Para que no llame. Por cierto, la policía puede rastrear el mensaje y encontrar dónde se mandó. Nos van a encontrar. ¿Y a dónde nos enviarán? A ti, a tu casa, claro. Aunque también podrían enviarte a un centro para niños. A mí, seguro que me llevan a un centro para adultos. Pero esperemos que no pase nada. No necesitamos que nos lleven a ningún lado.
Lograron encender la estufa y el calor comenzó a extenderse por la casa. Ion sintió una responsabilidad por el niño. ¿Quién sabe lo que pasaba en su casa? Muchos de los conocidos de John en el orfanato se quejaban de los padrastros, y por eso muchos huían de casa. Sin embargo, no quería interrogar al niño, así que mejor se dedicó a prepararles un lugar para dormir cerca de la estufa. Con esfuerzo, despejó un espacio en el suelo, puso su abrigo sobre él y dijo: «Acuéstate. Dormiremos un poco. Debes tener hambre. Yo solo tengo un poco de pan. ¿Quieres?», le ofreció a Matthew. «¿Y tú?». «Vamos a compartirlo». Si hubiera sabido, habría traído algo de casa, pero no tuve tiempo, me fui demasiado rápido. Bueno, si traía algo, una chocolatina, medio paquete de papas, pero ya me lo comí. Pues está bien, nos conformamos con el pan. Mañana irás a casa, allí te darán de comer. ¿Y tú a dónde vas? ¿Dónde vas a comer? Matthew frunció el ceño. «No te preocupes por mí, ya soy adulto», le respondió John, tranquilizándolo. Matthew se acomodó en el lugar señalado, se acurrucó, dejando espacio para John, y se quitó su abrigo. «Tú también acuéstate, nos cubrimos con mi abrigo, así estaremos más calentitos», murmuró. Probablemente el niño estaba realmente agotado y nervioso. Ion también se acostó, esperando que nadie los encontrara en ese refugio. Estaba cansado, quería dormir, pero el sueño no llegaba, su mente estaba llena de pensamientos sobre ese niño y su destino. Aunque lo más probable es que todo fuera a salir bien para él. Los niños a menudo se enfadan con sus padres, pero luego pasa. Los padres de Matthew no parecían tan malos, el niño estaba bien vestido, tenía juguetes caros y modernos, y parecía estar bien educado, no había dicho ni una palabra grosera. Bueno, el problema está con el padrastro. Pero la madre está cerca, se interpondrá si pasa algo grave. Así que no hay que preocuparse por el chico, probablemente no le pasará nada malo. No terminará en un orfanato ni se convertirá en un vagabundo. Se calmará un poco, irá a la escuela, estudiará, crecerá siendo una persona normal. Me pregunto, ¿podría ser normal? ¿O siempre andaré errante hasta el final de mi vida? Pensaba John, pero rápidamente desechó esos pensamientos. A veces surgían, pero no encontraba respuesta. Por la mañana, cuando se despertaron, el clima se despejó y Matthew empezó a prepararse para irse a casa. En el camino charlaba. «No tengo muchas ganas. Le diré a mi mamá que no quiero vivir con este padrastro, pero igual no me va a creer que me maltrata. Es decir, me quedo como el culpable. ¿Y ustedes van a vivir en esta casa? Los voy a visitar, ¿no les molesta?» «No, claro, ven cuando quieras, me haría gusto. Probablemente me quede aquí por ahora». «¿A dónde más podría ir?» «Solo no vengas de noche. Mejor durante el día. Y no te vayas a ir por la noche, no es necesario». «Está bien, no lo haré», prometió Matthew, señalando con la mano hacia una casa hermosa. «Esa es mi casa. Vamos conmigo, entremos, como si fuera una visita». «No, no voy a ir, tengo que ocuparme de mis cosas», rechazó John. Se sentía incómodo con la idea de entrar en una casa tan lujosa. Se imaginó como la madre del chico, seguramente una dama bien arreglada, podría no entender quién era él ni por qué había llegado. Además, no le parecía correcto aceptar una invitación del pequeño dueño de la casa. Matthew se fue, y John se dirigió al mercado, donde siempre podía encontrar algo de trabajo.
Nunca robaba, intentaba ganarse la vida honestamente como podía, recogía botellas, aceptaba pequeños encargos. Antes trabajaba como cargador, pero con la pierna lesionada ya no lo contrataban para esos trabajos. Por la tarde regresó a la misma casa abandonada. Sabía que el refugio no era seguro, en cualquier momento podrían llegar vagabundos borrachos o drogadictos, con los que siempre intentaba no relacionarse. Matthew cumplió su promesa y, al cabo de un par de días, fue a ver a John. ¿Qué tal? ¿Te regañaron en casa por haberte escapado?, le preguntó John. No mucho. Pero tuve que prometer que no iba a escapar más y que siempre dormiría en casa. Y cuando prometo algo, siempre cumplo, respondió Matthew con seriedad. Así me enseñó mi papá. Él siempre hacía lo mismo. Era una persona confiable. ¿Era? Preguntó John. ¿Qué, murió? Sí. Creo que se ahogó, pero yo no lo recuerdo bien. Y el padrastro es un tonto. Botó o escondió todas las fotos de mi papá. Le pregunté a mi mamá, pero ella dice que no sabe dónde están. Así que ni siquiera sé cómo era él. Pero todos los que lo conocieron dicen que era una buena persona. Yo también lo creo. ¿Y con el padrastro, qué pasa? ¿No se llevan bien?, preguntó John. No pienso llevarme con él. Es un verdadero tonto. Le dije a mi mamá que si él se queda con nosotros, yo creceré y me iré, que se quede con él solo. Bueno, eso está mal, tal vez no debas decirlo así. La madre no tiene la culpa, sonrió John, esperando animar un poco a Matthew. Eso es en una caricatura, murmuró Matthew, pero ya estaba un poco más alegre. Va, olvídalo, dijo John. Te traje algo de comida. Mira. Matthew sacó una bolsa de su bolsillo. Dentro había sándwiches con salchichón y queso. Bueno, eso ya es demasiado. ¿Lo robaste de casa?, preguntó John, un poco confundido. ¿Robado? Eso es como si yo me lo hubiera comido. No es nada, en casa tiran un montón de cosas. Además, me invitaron y ahora yo también tengo que darles algo, ¿verdad? Claro, eso sí, pero mejor no sigas sacando cosas de casa, no hace falta. No sabes lo que piensan los padres. Yo hoy comí. Fui a un comedor, hay uno donde dan comida gratis. Pero en realidad también puedo conseguir algo de trabajo, así que no pasa nada, no me estoy muriendo de hambre. John incluso mejoró un poco su refugio, trajo una manta bastante decente que usaba como colchón. No le gustaba hurgar en los basureros, pero últimamente, cerca de los vertederos, solían dejar cosas bastante buenas que ya no necesitaban. No las tiraban al contenedor común, donde de verdad podía haber cualquier cosa en mal estado, sino que las dejaban cerca de la basura. De esta manera, uno podía vestirse mejor y encontrar algunas cosas para acomodar su vida. El bienestar de la gente está creciendo, pensaba John con sarcasmo. Todos se quejan de que no hay dinero, pero a veces tiran cosas bastante buenas. Comieron bien, charlaron, cada uno contando sobre su vida. El chico notó la manta y dijo: Ahora, supongo, dormirás cómodo. ¿No me dejarías pasar la noche? Por supuesto, se rió, y John le levantó el dedo. Mira que me dijiste que dormirías en casa. Sí, lo sé, estoy bromeando. Pero voy a venir otra vez, en casa no hay nadie a esta hora, y mi mamá aún no llega, está trabajando. El chico empezó a venir a ver a John todos los días, siempre trayendo algo.
A veces lo sacaba de casa y otras veces compraba algo rico en la tienda de camino. John se negaba, aún le resultaba incómodo. Era adulto y aceptaba comida de un niño. Además, si lo tomaba de casa, los padres podrían notarlo y pensar cualquier cosa. Y lo pensaron. No sabían qué pensar, pero notaron algo. Las extrañezas en el comportamiento del niño no podían pasar desapercibidas. Iba a algún lado, llevaba comida de casa, gastaba dinero en algo que nadie sabía qué era. Antes al menos quedaba claro que compraba juguetes o golosinas, pero ahora no se entendía qué hacía. Todo esto es por tu culpa, Arnold, le decía Abigail a su esposo. Es culpa de Matthew. Ya empezaba a sospechar. Hay una gran incomodidad en la relación entre el hijo y el padrastro. Y en serio, probablemente lo estás molestando, por eso él se escapa de casa. Y yo voy a averiguar a dónde va, no te preocupes. ¿Y qué significa molestar? Yo tengo que comunicarme con él de alguna manera. No soy un extraño, pero tampoco soy su padre. Es muy doloroso que después de tantos años no haya llegado siquiera a ser un ser cercano para él. Un niño no va a dejar de querer al adulto con el que vive en la misma casa sin una razón. Este tipo de discusiones entre los esposos ocurrían cada vez más, y esto preocupaba mucho a Arnold. No es que amara tanto a Abigail que no pudiera vivir sin ella, pero su unión con esta mujer era necesaria, ante todo, por razones de negocios, y todo podría venirse abajo por culpa de un tonto niño con el que era completamente imposible establecer una buena relación. Hasta le parecía raro que Matthew se pusiera tan tenso con cada palabra que decía. ¿Acaso sentía algo? Y entonces Arnold decidió seguir al niño para averiguar a dónde iba constantemente. Tal vez todo era mucho más complicado y alguien estaba poniéndolo en contra de la familia. Ya incluso le hablaba mal a su madre. Arnold no sabía que Abigail había llegado a la misma conclusión. Ella también quería saber a dónde iba su hijo. Después de todo, todavía era pequeño, no se sabía, tal vez se había metido en una mala compañía, alguien podría estar enseñándole cosas malas o hacerle daño. ¿Quién, si no la madre, iba a ocuparse de eso? Y así, sin decirse nada, ambos decidieron investigar a dónde iba Matthew. Cuando el niño, una vez más, se preparó para salir y trató de escabullirse de casa sin ser visto, Arnold esperó un poco y salió detrás de él, tratando de no dejarse ver. No sabía que Abigail lo seguía también. Él seguía al niño sin sospechar que su esposa hacía lo mismo, por eso no la notaba. Matthew, por su parte, no miraba mucho a su alrededor, no pensaba que alguien pudiera estar siguiéndolo. Caminaba hacia la casita, que ya se había convertido en un lugar conocido y casi familiar, donde vivía su amigo adulto. Todo niño sueña con tener un amigo así y son felices los que tienen un padre o un hermano mayor. Pero Matthew no tenía a nadie, y ese lugar en su vida lo ocupaba el indigente John. Matthew se acercó a la casa y solo entonces echó una mirada rápida alrededor, pero, al no ver nada extraño, entró. John estaba en su lugar y se alegró de ver a su amigo, que también ocupaba un lugar importante en su corazón solitario. Él, siendo un hombre adulto, también necesitaba cariño, algo o alguien a quien cuidar, y Matthew era la opción ideal en este sentido. Pero esta vez, el encuentro no ocurrió. Cuando el chico cerró la puerta detrás de sí, alguien la tiró hacia afuera y lo agarró de la mano. Era su padrastro. Así que por aquí andas. ¿Qué te trae a este antro? ¿Y tú, bastardito, te quejas de que te moleste? Ahora no te voy a regañar, te voy a romper las orejas, ¿me oyes? Merodeando por aquí. Suéltame.
Y no es tu asunto a dónde voy. Tú no eres mi padre, eres un nadie. No quiero saber nada de ti. Matthew logró zafarse. John, que estaba en la cocina, escuchó los gritos, salió y empujó al hombre lejos del niño. Suéltalo. No lo toques. No ha hecho nada malo. Arnold se giró hacia él, cerrando los puños, y estaba a punto de pelear, pero de repente dejó caer los brazos. Miró a John, sin poder creer lo que veía, y luego, como si lo reconociera, gritó. Así que eres tú. ¿No te moriste, eh? Bueno, si no pude en ese momento, ahora te voy a aplastar, maldito. Te tiré desde el yate. Pero parece que tipos como tú no se ahogan. No te preocupes, ahora veremos cómo te quemas en el fuego junto con esta asquerosa casa. Te hiciste pasar por vagabundo, ¿pensaste que nadie te reconocería ni te encontraría? Pues te equivocaste. Saltó sobre John, pero recibió un golpe en la frente con una muleta. Comenzó una pelea, y los hombres no se dieron cuenta de inmediato de que Abigail había estado parada detrás de la puerta por un rato, confundida, escuchando lo que sucedía. Ahora ella entró y también se quedó congelada, como si hubiera visto un fantasma. Aprovechando este momento de desconcierto, Arnold salió corriendo de la casa. Abigail, reaccionando, se lanzó al cuello de John. Mi amor, estás vivo. ¿Por qué no viniste a verme? Estuve tan mal sin ti. ¿Por qué me dejaste? Lloraba la mujer, besando al vagabundo. Ion la sostuvo tímidamente por la espalda, temeroso de que se desmayara, y no entendía nada de lo que ocurría. Matthew tampoco entendía nada. Perdona, señora, pero yo no soy Dave, intentó explicar John. Nunca la había visto antes, y ahora es la primera vez que la veo. Me voy a volver loca. ¿A quién enterramos? Bueno, ¿qué importa? Lo importante es que estás vivo. Ya entiendo, perdiste la memoria, probablemente te ahogaste, te faltó oxígeno en el cerebro. Pero todo eso volverá, no te preocupes. Respondía Abigail. ¿Y por qué tienes muleta? ¿Por qué cojeas? ¿Te rompiste la pierna? ¿Así que fue Arnold quien te empujó? Tío John, ¿entonces eres mi papá? Se sorprendió Matthew. Por supuesto, John no era su padre, ni el esposo de Abigail ni Dave. Era John el vagabundo, un huérfano, un antiguo pupilo de un orfanato, un niño abandonado, y todo esto lo recordaba perfectamente, aunque en su vida tan difícil había recibido diversas heridas. Dime, ¿tuviste una lesión en la cabeza, no recuerdas nada? ¿Recuerdas cuándo nació nuestro Matthew? Mira, este anillo. Me lo diste por su nacimiento. ¿Y recuerdas cómo nos conocimos? Todo lo recuerdo perfectamente, pero, mi hijo. Aunque es un chico maravilloso. Pero te pareces a Dad como dos gotas de agua. ¿Tal vez alguien te hipnotizó? Nadie me hipnotizó, simplemente están equivocados. Probablemente me parezca a alguien más. ¿Tienen alguna foto de mi esposo? Exactamente, no hay ninguna. Ese bastardo lo llevó todo a algún lugar. Seguro que mi madre tiene alguna. ¿De verdad no recuerdas a tu madre? Viviste con ella. Nunca había ninguna madre, créanme. Simplemente están teniendo un ataque de nervios. Tómese algo relajante y todo volverá a su lugar. Sí. Fue difícil creer lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo puede ser esto? Si Dave no tenía hermanos, era el hijo único de sus padres. Necesito llamar a su madre, tal vez ella pueda aclarar la situación.
Pero tenga cuidado, ella tiene el corazón débil. Y no hemos hablado mucho. No, no tenía a nadie, respondió John cansado, recordando las circunstancias de su triste pasado. Era Dev, el único y adorado hijo de unos padres cultos y acomodados, quien tuvo la infancia más feliz, estudios en una escuela de élite, clases de música, ajedrez, gimnasia. Su padre, un exitoso hombre de negocios, podía darle todo esto a su único hijo, y Dev realmente creció siendo un niño feliz, el favorito de todos. Cada verano lo enviaban a un sanatorio prestigioso, pero a Dev no le gustaba mucho allí, esperaba con ansias un viaje mucho más interesante a la aldea de su abuela. Allí experimentaba la verdadera libertad, montaba en bicicleta, jugaba al fútbol con los chicos del vecindario, exploraba los bosques y huertos. Pasaba su infancia en los huertos, bañándose y pescando en el río local, que ahora se había secado y estaba cubierto de verdín, listo para convertirse en un barranco. En ese entonces, era un río de aguas abundantes y nadie se iba sin una buena pesca. No es casualidad que los lugareños lo llamaran su proveedor. Había suficiente pescado no solo para alimentar a sus familias, sino también para venderlo fuera de la aldea. Dev regresaba bronceado, más fuerte, más maduro y convencía a sus padres de que no lo enviaran más a sanatorios. En la aldea es mucho mejor, más interesante, más útil y más sabroso, les decía, mientras ponía sobre la mesa los regalos que había traído para sus padres. Traía pescado ahumado, setas saladas y mermelada, todo preparado por su abuela, pero él mismo lo había conseguido. Y luego Dev creció, ingresó a la universidad y, con el tiempo, no le quedaba casi tiempo para viajar a ningún lugar. Trataba de escaparse a sus lugares favoritos cada verano, aunque eso se iba logrando cada vez con menos frecuencia. Dev terminó sus estudios y pronto ocupó un buen puesto en la empresa creada por su padre. Pero después de conocer a Abigail en una fiesta, tuvo que olvidar por completo los viajes, el amor lo había atrapado por completo. Pronto se celebró la boda, y desde los primeros días de su vida juntos quedó claro que su encuentro no había sido casual, eran una pareja sorprendentemente armoniosa. Dev a veces suspiraba por la aldea, e incluso una vez fue allí con su joven esposa. Pero ese fue su último viaje. Pronto su abuela falleció, y ya no tenía a nadie a quien visitar. Luego su padre también falleció, y Dev tuvo que asumir su puesto como director de la empresa. Cuando nació Matthew, Dev se preocupó mucho de que su hijo no tendría unas vacaciones tan divertidas como las que él disfrutaba en su niñez. Pero por lo demás, todo era perfecto. Dave seguía desarrollando el negocio de su padre, los ingresos aumentaban y la joven familia vivía en una prosperidad envidiable. Abigail también estaba segura de que su futuro sería feliz, tal vez demasiado segura. Pero la vida terminó de forma inesperada y trágica. Un día, cuando Matthew tenía ya varios meses, el socio de Dev, Arnold, le propuso a Dev dar un paseo en bote por el río. Dave inicialmente se negó, no quería dejar a su joven esposa sola con el bebé, aunque descansar y tomar aire fresco, como le apetecía. Hacía tiempo que no salía de casa. Y estaba acostumbrado a esos viajes anuales. Abigail, aparentemente entendiendo el deseo de su esposo, le dijo ella misma: ¿por qué te niegas? No puedes pasar toda la vida solo trabajando y quedándote en casa, pronto te vas a agotar. ¿Y qué haremos con Matthew? ¿Qué nos pasará? Yo me las arreglo perfectamente, lo sabes. Y no te preocupes, te irás, y en unos días no nos pasará nada. Y en efecto, no les pasó nada. A ellos, no a Dev sí. Cayó por la borda del bote. No pudo salvarse, por más que lo intentó.
encontraron su cuerpo. Unos días después, la autopsia indicó sin lugar a dudas que el joven se ahogó. No había otros daños en su cuerpo, así que no sospecharon nada de su compañero. Abigail alternaba entre crisis de llanto y quedarse inmóvil, como si ella misma hubiera muerto. Se sentaba con los ojos abiertos, pero sin mirar, ni siquiera veía ni oía al pequeño Matthew. Gracias a su amiga, que la ayudaba y se ocupaba del bebé, asegurándose de que no se quedara desatendido. La suegra, Britney, encontró consuelo culpando a su nuera. Ella, la serpiente, fue la que envió a Dead a la muerte, decía la madre. Pero a ella tampoco le importaba el nieto. ¿Para qué lo quería? Había perdido a su hijo, el único. Caminaba como si no fuera ella misma, oscurecida, deshidratada. Poco después del funeral, la llevaron al hospital de urgencias con un ataque al corazón. Allí, alguien decidió acabar con ella. Le llamaron y le dijeron que el hijo de Abigail no era de Dead, sino de ese mismo socio, Arnold. Pero esto no perturbó en lo más mínimo a la madre desdichada. Ella ya sospechaba algo de este tipo. El rompecabezas finalmente encajó. ¿La serpiente no era envió a su esposo a pasear por el río con quién? Con su amante. ¿Por culpa de quién murió su hijo? Por culpa del amante. Ellos sabían que Dead no sabía nadar, pero lo convencieron de hacer esa tonta excursión. Y ahora ya no la necesitaban, la serpiente no era con su vástago. Salió del hospital y fue directo al notario. Todo lo que tenía lo transfirió a parientes lejanos y a la iglesia para las misas en memoria del alma de Dead, quien había sido asesinado injustamente, para que nada fuera para esa serpiente. Por supuesto, Abigail ya había acumulado bastante aprovechándose del amor y la confianza de su hijo. Pues que siga aprovechando. Más aún, si no se esconde. Arnold, el asesino, siempre está cerca de ella, cuando el cuerpo de su esposo aún no se ha enfriado. Britney intentó incluso denunciar a la policía, pero no aceptaron su denuncia. Lo siento, pero estos son solo sospechas sin fundamento, le dijeron en la policía. No hay pruebas. Su hijo murió en un accidente. Él no sabía nadar, eso lo reconoce usted misma. No se le encontraron heridas, y el hecho de que alguien esté cuidando a la viuda del fallecido no significa nada. Es algo completamente natural. ¿Sabe cuántos matrimonios? Así le fue con la policía. Si Britney hubiera tenido más salud y fuerzas, tal vez hubiera logrado que se abriera una investigación. Pero no tenía fuerzas para esa lucha. Y Arnold, de hecho, estuvo siempre al lado de la joven viuda al principio. Por supuesto, no había de qué hablar en cuanto a relaciones. Él estaba allí como amigo, solidarizándose con la mujer que estaba viviendo un gran dolor. Además, sentía culpa por la muerte de su amigo. Al menos, lo decía constantemente. Perdóname, Abigail, yo soy el culpable. Lo convencí de ir, y luego estuve allí, pero no lo salvé. Él fue porque yo le dije que fuera. Yo soy tan culpable como tú. Pero no queríamos que todo terminara así. Sí. A pesar de que el cuerpo fue encontrado y enterrado, la pobre mujer no podía creer la muerte de su esposo y durante mucho tiempo esperaba su regreso. No sabía cómo vivir sin él, no tenía otros familiares cercanos, su suegra no quería tener nada que ver con ella. Abigail quedó completamente sola, sin ningún alma hermana cerca. Sabía poco de los negocios de su esposo, por lo que la ayuda de Arnold era imprescindible. Aunque no se apresuraba a cederle completamente los derechos. Incluso después de varios años, ya casada con Arnold, Abigail seguía siendo la directora de la empresa.
Para entonces, ya había aprendido mucho, pero Arnold tampoco perdía la esperanza. Fue él quien se encargó de cortar todos los lazos de Abigail con sus amigos y familiares. Un día, el suegro llamó y le dijo que Matthew no era hijo de Dave. Él creía que algún día toda la empresa le pertenecería solo a él y entonces podría pensar en una esposa más joven. Y lo más importante, podría quedarse con Abigail si no fuera por el niño, que con cada año se volvía cada vez más insoportable y se esforzaba por pelear con su madre, con él, Arnold. Así que John descubrió algunos detalles sobre la vida de su doble, pero nada le daba respuesta a la pregunta principal: ¿cómo es posible que dos personas se parezcan tanto entre sí? Sí, sin la madre de Ded era difícil resolver el asunto, pero Abigail no se apresuraba a llamar. Dame su número de teléfono, yo mismo llamaré y le preguntaré directamente, ¿tuvo un solo hijo o fueron gemelos? Y si es así, ¿por qué rechazó a uno de ellos? ¿Y luego qué? Al final, si ella se muere de un infarto después de eso, como entiendo, no hay nadie que la llore. Y tal vez los herederos incluso se alegren. No digas eso, John, tal vez no sea una buena mujer, pero no hace falta llegar al extremo que mencionas, reprendió Abigail. En ese momento, Matthew, quien también participaba en la conversación, intervino. Déjame a mí llamar a la abuela, aunque no me considere su nieto, pero al menos no le debo nada. De todas maneras, le pediré una foto de papá, para que me la envíe al teléfono y luego la comparemos con John. Tal vez no nos parezcamos tanto, tal vez fue solo una ilusión tuya, mamá. Si es así, entonces parece que estamos discutiendo en vano. A Arnold también le pareció una buena idea. Pues en realidad, tu idea no está mal. Así que lo hicieron. Matthew marcó el número, y, para sorpresa de todos, Britney se alegró de recibir su llamada. Aunque todavía no quería reconocer a su nieto, ni mucho menos admitir que se había equivocado, la vida solitaria ya le estaba pasando factura. Al principio, los parientes le prestaban algo de atención cuando supieron del testamento. Pero últimamente empezaron a olvidarse de ella, e incluso hablaban por teléfono con desgana. En verdad, ¿para qué consentir a la abuela si el testamento ya está hecho? Nadie parecía estar especialmente interesado en su larga vida. Cuando supo que Matthew quería ver una foto de su padre, se echó a llorar. Maldita sea, tiré todas las fotos de Dave. Qué asquerosa soy, sollozaba la pobre mujer. No fue ella, abuela, fue Arnold, le aseguró su nieto. ¿Y quién lo trajo a la casa? Ella le permitió que mandara. Ahora, querido, te enviaré la foto, pero ¿me envías la tuya? Yo te mandé solo. Cariño, resultó que la abuela recordaba bien algunas fotos de su padre, incluidas las más recientes. John vio en ellas su propia imagen de hace 10 años. Solo que entonces. Dame su teléfono. Si yo tuviera derecho a hablar con ella, si realmente es mi madre, ya casi no tengo dudas. Esta semejanza no puede ser una casualidad. Espera, tío John. Déjame decirle yo mismo que conocí a alguien que se parece mucho a papá y preguntarle si tiene algún pariente. Tal vez realmente no sea su hijo, tal vez solo algún primo segundo. Matthew en esta conversación parecía más sabio que los adultos. Bueno, al menos así, aunque, sinceramente, no veo ninguna razón para andarme con rodeos con una mujer que abandonó a su hijo, dijo John con firmeza. Matthew envió algunas de sus fotos a su abuela, y ella lo llamó de inmediato. Su conversación continuó. Britney reconoció que Matthew se parecía mucho a su padre y, al parecer, empezó a creer que el niño realmente podría ser su nieto.
Quería hablar, quería encontrarse, y Matthew en general no se oponía, pero necesitaba hablar sobre el motivo por el que había reanudado el contacto con su abuela. A pesar de las preocupaciones de Abigail, la mujer mayor resultó ser mucho más fuerte de lo que parecía. Al escuchar que Matthew había conocido a una persona extraña parecida a su padre, no se desmayó, aunque estaba muy emocionada. ¿Dónde lo encontraste? ¿Y quién es esa persona? Créeme, Matthew, a mí también me gustaría verlo. Es una historia antigua, entiendes, y además no es suficiente para saberlo todo. Pero si lo ves otra vez, ¿podrías decirle que se comunique conmigo? Puedo, abuela, él puede venir hoy mismo a verte, si no te importa, dijo el niño. ¿Hoy, Matthew? No puede ser. ¿Y lo podré ver? La mujer no creía lo que oía. Estaba muy emocionada, y la razón de esto, como se descubrió, era: claro que sí, abuela. Iré con él de inmediato, ¿está bien? Me parece demasiado bueno para mí. Bueno, sí, debo contarle todo lo que pasó hace mucho tiempo, cuando era joven. Por favor, vengan y trae a mamá, debo pedirle perdón. Matthew, estoy enferma, me hubiera gustado ir. ¿Y a dónde iba yo? Se prepararon rápidamente y se fueron. Al ver a John, Britney se llevó las manos al corazón y comenzó a llorar. Mi hijo, mi hijito, dijo la mujer con voz débil, incapaz de apartar la mirada del que había entrado. Abigail corrió a buscar medicina, luego preparó té y sentó a todos a la mesa. Un poco más tranquila, la dueña de la casa comenzó su relato. Perdóname, hijo, que haya sido así, es mi culpa, no voy a negar nada. Tal vez confié en las personas equivocadas, no te cuidé. Sí, no buscaste bien. Pero, ¿qué pasó? Preguntó John. Él se mostraba bastante escéptico sobre lo que estaba por escuchar, estaba seguro de que su madre simplemente lo había abandonado. Tenía una amiga muy cercana, Amanda, éramos inseparables desde pequeñas, todo parecía estar equilibrado entre nosotras. Luego me casé con tu abuelo, Matthew, y con el padre de tu padre, John. Él ya era un hombre adinerado, proveniente de una familia muy conocida. Su padre ocupaba algún cargo importante. Y entonces, Amanda y yo comenzamos a estar en situaciones muy diferentes. Yo no le di mucha importancia, pensaba que seguiríamos siendo amigas, pero empezó a sentir celos, y hasta me amenazó, diciendo que mi marido me iba a dejar y yo quedaría sin nada. Cuando tuve a los gemelos, a ustedes, los rubitos, se volvió completamente loca. Apenas me dieron el alta del hospital, ella secuestró a uno de los niños, lo robó directamente de su cochecito. Apenas me giré un momento. No sé qué pretendía lograr con eso. La atraparon rápidamente, pero el niño ya no estaba con ella, y nunca se supo dónde lo llevó. La ingresaron en un hospital psiquiátrico, pero no la curaron, y ahí vivió el resto de su vida. Ahora ya no está en este mundo. Y el niño lo buscaron mucho, pero nunca lo encontraron. Cuando la atraparon, ¿dijo algo? ¿No se les ocurrió buscar en los orfanatos? Preguntó John, indignado. Después de todo esto ocurrió en la misma ciudad. Sí, hijo, lo buscaron, pero se calmaron pensando que quizás ella realmente lo había ahogado, es decir, a ti. Yo estuve muy enferma después de eso, no podía tranquilizarme, pero luego se olvidó, ¿qué se le va a hacer? Y luego también murió el segundo hijo, y también en el río. Ahora pienso que es karma. Bueno, destino. O sea, no pienses que no lo vamos a arreglar, ya llamé al notario, vendrá hoy,
voy a reescribir el testamento. Yo soy una tonta, dejé todo a los sobrinos ingratos. Ahora ni me hablan bien, me maldicen. Así que todo te lo dejo a ti, podrás estudiar, o hacer lo que quieras, vivir tranquilo, con eso te da para 3 siglos. Lo único que quiero es curarme la pierna, dijo John. Sí, lo haré, querido, arreglaremos los papeles, te curaremos, todo estará a tu servicio, respondió Abigail. Matthew y Abigail se prepararon para irse a casa, dejando a la madre y al hijo a solas. Todavía tenían mucho de qué hablar. John estaba asombrado por los cambios en su vida. Hace solo unas horas era un vagabundo, y ahora tenía una madre millonaria, para la que todas las puertas estaban abiertas. Por dentro, Abigail también sentía una gran confusión. Respondía fuera de lugar a las preguntas de Matthew, pensando en qué sería de ella. Después de todo, formalmente seguía siendo la esposa de Arnold, que, al parecer, realmente fue el responsable de la muerte de Dave, su marido. Él mismo lo había admitido, sin saber que ella escuchaba todas sus palabras. En resumen, todo estaba claro. Necesitaba divorciarse de él y hacer todo lo posible para salir de este matrimonio forzado sin demasiadas pérdidas. Al llegar a casa, se dio cuenta de que Arnold ya había tomado medidas. Sí, y no solo las suyas, afortunadamente. No conocía los documentos en efectivo y no pudo abrirlos. Abigail, suspirando, se acomodó en la silla, pensando en cómo organizaría su vida futura. Así que, ahora el tío John es mi verdadero tío, decía Matthew, jugueteando. Sí, es cierto, respondió ella distraídamente. Y ese cocodrilo ya no estará más con nosotros. Se fue para siempre, espero de verdad que así sea. Bueno, Matthew, supongo que tienes hambre, ¿no? No, no quiero. Hay demasiadas noticias. Estoy más feliz por el tío John. Ahora no tendrá que dormir en esa horrible casa y, probablemente, puedan curarlo. Abuela dijo que tiene dinero. Sí, todo debería estar bien, respondió Abigail con esperanza. Para John, realmente comenzó una nueva vida. Era algo extraño. Vivía en una casa grande y rica, y tenía una madre, Britney. Pensar en la vida de su madre le hizo derramar muchas lágrimas, reflexionando sobre el hijo que había crecido lejos de ella. ¿Cómo pude creer que ya no estabas? Si había dinero, se podía haber intensificado la búsqueda. Y yo me rendí, bajé los brazos. ¿Me perdonarás alguna vez? ¿Qué dices, mamá? No tengo nada por lo que estar enojado contigo. Al principio le costaba decir la palabra mamá, pero rápidamente se acostumbró, sintiendo el verdadero amor materno, incluso de una mujer ajena. Con la ayuda de abogados, ella le tramitó rápidamente los papeles y poco después lo ingresó en la mejor clínica privada para que le operaran la pierna destrozada. El médico prometió una recuperación total. Mientras tanto, John estaba en el hospital y Arnold no podía tranquilizarse ni aceptar su derrota. ¿Por parte de quién? ¿De un chico tonto, de un vagabundo sucio? Al principio estaba convencido de que Dad de alguna manera seguía vivo, pero, tras calmarse y pensarlo todo, se dio cuenta de que eso era imposible. Y tan imprudentemente, delante de él y de Abigail, quien aparentemente escuchaba a través de la puerta, confesó el asesinato cometido. Aunque nada le amenazaba por ello desde el punto de vista legal, estaba claro que su relación con Abigail había llegado a su fin, así como su reputación profesional. Y, en general, también la opinión de la gente sobre él. Todo eso, por culpa de un chico vagabundo que, además, resultó ser pariente de esa vieja tonta,
la madre de Dave, que lo había acogido en su casa y parecía haberlo hecho heredero de su considerable fortuna. ¿Dónde está la justicia? Él hizo tanto por enriquecerse, y lo perdió todo de golpe, y ese maldito vagabundo se convirtió en millonario. No, Arnold no iba a aceptar esto. De alguna manera, Arnold descubrió dónde estaba su enemigo y decidió que esa era su oportunidad para conseguir lo que quería. ¿Y por qué no? Sí, Arnold parecía haber perdido un poco la cordura y pensaba que debía destruir a John y luego a Matthew. Esto no le traería ningún beneficio material, pero no podía controlar el odio que sentía por esa persona. Se infiltró en la habitación del hospital cuando el enfermo, todavía no completamente recuperado de la anestesia, con la pierna estirada, yacía completamente indefenso, sin sospechar nada. Es posible que este astuto plan hubiera tenido éxito por completo, pero en la habitación entró Mónica, una joven enfermera. Su responsabilidad era revisar el estado de los pacientes después de la operación. Al entrar, en un primer momento se quedó paralizada al ver cómo Arnold había cubierto la cabeza del paciente con la almohada y lo estaba estrangulando, murmurando, «Muérete, ya muérete». El estupor desapareció rápidamente, y Mónica no perdió tiempo en gritar o pedir ayuda, no se sabía cuánto tardaría en llegar. El tiempo corría en su contra. Mónica cogió una silla que estaba junto a la cama y le dio un golpe a Arnold en la cabeza. Él perdió el conocimiento. Ion no sufrió grandes daños por las acciones de Arnold, al igual que el agresor. Debido al golpe con la silla, Arnold recobró el sentido rápidamente, pero fue neutralizado por los guardias y un enfermero que llegaron al ruido. La policía fue llamada, arrestaron al asesino, y pronto quedó claro que tendría que responder por el intento de homicidio y posiblemente por lo que había hecho hace 10 años. Ya no se defendió ante los policías, hizo un escándalo y, durante su crisis, confesó lo que había hecho. No se sabía qué cargos se presentarían en el juicio, pero de todos modos no saldría en libertad en mucho tiempo. Abigail y Matthew se sentían aliviados de que su nuevo amigo y pariente hubiera quedado a salvo de tal peligro, y también estaban tranquilos de que Arnold ya había desaparecido definitivamente de sus vidas. Ahora no tenían que temer que causara problemas, pues la posibilidad de que lo hiciera seguía siendo real. Y considerando lo que había sido capaz de hacer, no cabía duda de que quería vengarse de su exmujer y su hijo. John se recuperaba rápidamente, y pronto, aunque aún inseguro, ya caminaba por los pasillos del hospital por sí mismo. Durante su tratamiento, se había acercado mucho a la enfermera Mónica, su salvadora, y al darse de alta, la presentó a su madre como su prometida. Britney estaba feliz. Finalmente, se había librado de la soledad que tanto le pesaba, ahora tenía tantas personas cerca. Abigail y su nieto Matthew la visitaban con frecuencia y hablaban con ella todos los días por teléfono. Además, ahora tenía un hijo, y pronto también tendría una segunda nuera. Y esperaba que pronto llegaran más nietos.